Buenas tardes, queridos todos. Nos alegra de estar de nuevo entre vosotros en este encuentro precioso, donde podemos escuchar esta semblanza de estos 50 años. Manuel, gracias. Los 8 minutos se han alargado, pero perdonamos todos, ¿verdad? Todos perdonamos. Muy bien. Pues con la ayuda del Señor quisiera compartir en este tiempo precioso bajo el lema reconociendo a los que nos sirven y nos presiden en el Señor. El título de la exposición de hoy basada en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versos 12 y 13 que Josué ha leído hace un momento. En esta semana hemos tenido la serie El cuidado de la Iglesia del Señor. Lo hemos ido exponiendo esta serie de exposiciones pastorales en Telde, aquí en la calle San Juan, y hemos dado gracias al Señor que nos ha ayudado y habéis estado un grupo precioso de hermanos siguiendo, más otros que lo han seguido por las redes, ¿no? Como nos han dicho. El primer día, el martes, estuvimos viendo que los hermanos que sirven al Señor y que cuidan de su iglesia, pues han de apacentar la grey. Y vimos Hechos capítulo 20, donde el apóstol se despedía de los ancianos de Éfeso, diciéndoles, entre otras cosas, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos de esa iglesia que Cristo ganó con su sangre. Y vimos la importancia que tiene el apacentar la grey de Dios. En segundo lugar, el miércoles vimos cómo gobernar a la grey, como equipo, como consejo de ancianos, de forma colegiada, de forma plural, como coiguales y además permitiendo que, según la ocasión y las necesidades, pues haya uno de los ancianos que sea, decíamos, el primus inter pares, ¿no? Primero, pero entre iguales, ¿no? Quizá por su capacidad de liderazgo, su preparación, su disponibilidad de tiempo, etcétera. El gobierno de la grey. En tercer lugar, el jueves estuvimos viendo cómo enseñar con la autoridad del Señor a la iglesia, ¿no? Y nos dimos cuenta al observar la escritura, 1 Timoteo, que la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad de Dios. La columna que sostiene y el baluarte que protege, que defiende la verdad de Dios en la tierra. Y que la iglesia, además, solo es transformada por su palabra. El discurso pasa y la palabra queda. Hemos oído esta tarde, ¿no? Y que la iglesia depende de la autoridad del Señor. La iglesia es columna de su verdad, la iglesia es transformada por su palabra y la iglesia depende de su autoridad. Ayer viernes, por último, vimos cómo los siervos del Señor han de ser irreprensibles, ancianos o diáconos, y han de ser personas íntegras como siervos de Dios. En 3 áreas vimos anoche: en el área personal, en el área familiar y en el área ministerial. Y hoy estamos viendo la necesidad de reconocer a aquellos que nos sirven y presiden en el Señor. Aquellos a los que trabajan, aquellos que trabajan entre nosotros, que nos presiden y amonestan, dice el texto, y para ellos hemos de tener mucha estima y amor por causa de su obra, reconociéndoles. En esta tarde, gracias al Señor por Natanael, por Teresa, Francisco y también Pablo. Gracias al Señor por su ministerio fiel en este tiempo. En primer lugar, si observamos el texto, 1 Tesalonicenses 5:12, el apóstol dice que nos fijemos en aquellos que trabajan entre nosotros, aquellos que están entre la congregación. Y ayer veíamos la importancia que tiene la integridad de los que sirven como irreprensibles, como ancianos o como diáconos. De tal manera que el esfuerzo, el esforzarse en la vida de gracia, el disciplinarse, el ser sufridos, como Pablo enseñaba a Timoteo, como el soldado,
como el atleta y como el agricultor. Esa vida de esfuerzo por ser equilibrado, ecuánime, íntegro en estas áreas de la vida, lleva a ser una persona irreprensible. Decíamos ayer que una persona irreprensible es alguien al que no se le puede acusar. Intachable. Se puede hablar mal de la persona, pero otra cosa es que eso se pueda demostrar, ¿verdad? Por tanto, digamos, hay un prurito de valor para estos hermanos y hermanas que sirven al Señor. Y en el texto de capítulo 3, verso 12, si vamos un pelín hacia atrás, capítulo 3, verso 12, que hemos leído, el apóstol decía que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Verso 13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Es decir, somos llamados todos, aparte de los hermanos que nos sirven y presiden, pero la Escritura nos hace un llamamiento en este texto y en otros más, pues nos hace un llamamiento a que todos somos llamados a vivir de manera irreprensible también. No es solo una función de los que nos presiden y nos sirven. Es un llamamiento del Señor para que seamos irreprensibles y no intachables en nuestra vida personal, íntima, en nuestra vida familiar, en nuestra vida pública y, por tanto, en nuestra participación como Iglesia del Señor. Así que somos llamados a madurar en esa entrega mutua de amor fraternal, dice el texto en verso 12, de tal manera que abundemos y crezcamos en el amor mutuo. Y es interesante que las pautas de la Escritura, como están inspiradas, este orden es fundamental. Cuando caminamos creciendo y abundando en amor fraternal, el Señor nos fortalece y nos ayuda para que vivamos o alcancemos a vivir bajo esa irreprensibilidad, esa integridad a la que todos los creyentes estamos llamados. Así que no solo a los que trabajan entre nosotros, sino también todos nosotros como pueblo de Dios somos llamados, queridos, a ser también íntegros, a ser irreprensibles. Lo vuelvo a decir, todos somos llamados a ello. No nos podemos excusar y pensar solo en algunos, sino el pueblo de Dios es llamado a vivir de la misma manera. En segundo lugar, dice el apóstol aquí en capítulo 5, versos 12 y 13, que son aquellos los que trabajan entre nosotros que nos presiden en el Señor y nos amonestan, verso 12. Y es que al presidirnos según el Señor, esto no es una referencia a que presiden los cultos, como hace Josué amablemente esta tarde. No es una referencia a eso, sino al hecho de que hermanos presiden la vida de la congregación, no solo un culto, no es una referencia a eso. Presiden, guían, cuidan, encaminan. Es decir, son hermanos que apacientan, son hermanos que cuidan de la iglesia. Son los episcopos que veíamos el día pasado en Telde. Esos supervisores, esos obispos, ancianos, pastores, que supervisan el pueblo de Dios, por eso pueden presidirlo, ¿no? Y veíamos el término apacentar en el Nuevo Testamento, que es amplio y muy rico, nos da una idea amplia de lo que es apacentar al pueblo de Dios, teniendo la figura del pastor y el rebaño, ¿no? Por eso los apóstoles usan esa figura pastoril, ¿no? Para que lo veamos con más claridad. Apacentar a un rebaño significa buscar la nutrición y la alimentación que necesita. Guiar al rebaño a los pastos adecuados donde hay agua en aquellos días. Hoy se hace mucho en granjas, pero estamos hablando de la figura natural y tradicional. Y vigilar al rebaño para que sea guardado de personas perversas
que pueden surgir desde dentro o lobos rapaces que pueden hacer mal a la iglesia, ¿no? Como Pablo decía a los hermanos de Éfeso cuando les convocó en Mileto, Hechos capítulo 20. Así que nos presiden en el Señor y no es cualquier cosa, queridos, no es cualquier cosa presidir la iglesia del Señor. Es una responsabilidad que va más allá de la capacidad de cualquiera. Por eso los que nos sirven y presiden necesitan ser hermanos y hermanas consagrados, no solo consagrados, sino llenos del Espíritu Santo, para que su trabajo y su ministerio sea hecho con su poder y su presencia permanente, ¿no? Y también nos amonestan, nos presiden y nos amonestan. Y al amonestarnos a la iglesia del Señor, estos hermanos, pues han de hacerlo según la palabra y no de acuerdo a criterios personales o a filosofías o a modas, lo cual tristemente está muy en boga en nuestros días, ¿no? La iglesia es amonestada, es instruida por medio de la palabra. Y tenemos en Romanos capítulo 12 una muy buena instrucción. Todos conocemos el texto, ¿no? Donde el apóstol ruega que por las misericordias de Dios presenten sus vidas o presentemos nuestras vidas como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto verdadero. Y que desechemos, se nos dice claramente, que no nos conformemos a este siglo. Y el no conformarnos a este siglo, queridos, significa que no nos conformamos al modus pensantum. Yo les digo esta frase latina a los jóvenes, que les gusta mucho. Ni tampoco al modus vivendi, a la forma de vivir. Es decir, desechar y no conformarnos al día de hoy significa que en el pensamiento y en la forma de vivir no nos conformamos a eso. Y la palabra nos exhorta. ¿Por qué? Porque cuando nos dejamos enseñar e instruir por la palabra, la misma palabra renueva nuestro entendimiento. La palabra. Y decíamos que el término que usa el apóstol Pablo para entendimiento es nos, es un término más amplio que en castellano y que tiene que ver con mis motivaciones, mi entendimiento, mis propósitos, mi voluntad y mis acciones. El apóstol es muy claro cuando dice que se dejen transformar. Es la metamorfosis de dentro hacia afuera. Bendito sea el Señor, porque nos ha dado su palabra. Y su palabra no transforma solo nuestra fachada. Si transforma la fachada, mala cosa, porque no dejamos que el Espíritu trabaje en nosotros. Hemos de dejar que transforme mis motivaciones, mis propósitos, que a veces ni yo mismo sé cuáles son, pero el Espíritu sí. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra, conocemos el texto de Hebreos 4, hasta donde nadie penetra. Ni siquiera mi propia conciencia puede penetrar donde penetra la palabra, porque es la palabra divina. Y cuando yo me dejo guiar por la palabra, el Espíritu Santo hace esa transformación desde dentro hacia afuera. Y entonces mi comprensión es renovada. Mi entendimiento es renovado. Y cuando somos renovados de esta forma integral, por eso los que aman al Señor pueden vivir íntegramente, irreprensibles, porque quien nos cambia integralmente es el cielo, por medio de su palabra. Y de esa forma podemos disfrutar para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Los hermanos que nos amonestan han de hacerlo según la palabra, según su palabra. Bendito sea, Señor. Hermanos que nos presiden y que nos amonestan, no conforme a sus caprichos, no conforme a sus apetencias, a sus gustos, a las modas, sino conforme al Señor. Gracias, Señor, gracias.
Y además, desmenuzando este texto, esta declaración del apóstol, dice verso 13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Y en castellano tenemos esta traducción, ¿no? Que los tengáis en mucha estima y amor. Textualmente, literalmente, si hiciéramos una traducción literal del texto original, pues nos dice que los tengáis sobreabundantemente en amorosa estima. Es interesante ese adverbio superlativo que introduce el apóstol. Dice que tengamos a estos hermanos que nos presiden, que nos amonestan, que nos cuidan, que nos sirven, que los tengamos sobreabundantemente en amorosa estima, no en una estima superficial, sino una estima profunda, una estima entrañable que salga del corazón. Si amamos al Señor, vamos a amar a aquellos que nos sirven de corazón. Los vamos a amar. Seguro que los vamos a amar. Por eso decíamos en esta semana que cuando hay acusaciones, cuando hay murmuración, cuando no hay sujeción a los que nos sirven y nos sirven integralmente, eso es peligroso. En Hebreos 13:17 tenemos una advertencia para que nos sujetemos a aquellos que nos guían. El término ahí es aquellos que son vuestros guías. Porque si no lo hacéis, ellos se van a quejar y eso no os es provechoso. Eso quiere decir que es peligroso cuando hacemos lo contrario de lo que hay que hacer con aquellos que nos guían en el Señor y que nos sirven. También veíamos primera de Pedro, capítulo 5, verso 4, cuando el apóstol Pedro, de una forma sencilla, se dirige a los ancianos de las congregaciones a las cuales fue escrita la epístola, congregaciones en la dispersión, y les dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Corona incorruptible. Fijaos, ser irreprensibles y ser íntegros es un avance de lo que el Señor hará con nosotros. El premio que el Señor tiene para aquellos que han apacentado la grey de Dios, para aquellos que lo han hecho voluntariamente, para aquellos que lo hacen con ánimo pronto y para aquellos que han sido y son ejemplos de la grey, dice el apóstol que cuando aparezca el príncipe de los pastores. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, que tú vas a reconocer a tus siervos. Quizá muchas cosas que hacen los siervos de Dios en nuestros días o que han hecho, no las reconocemos adecuadamente. A veces hemos hecho al contrario, pero el príncipe de los pastores, decíamos anoche que la iglesia no está sola. La iglesia tiene una dirección, tiene un cuidado, es el cuidado de Cristo a través del Espíritu Santo. Por eso la consolación, queridos consiervos en esta tarde que estáis aquí, la consolación es que miremos al Señor, no a las circunstancias, no a los hermanos para ser motivados en principio, sí cuidarles, pero no mirarles para ser motivados, sino al Señor. Nuestra mirada es a Él, porque Él cuida de nosotros y Él nos va a entregar la recompensa adecuada. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis. Se habla de distintos tipos de coronas. Aquí se habla de la corona incorruptible de gloria. Gracias, Señor. Gracias. Gracias a Dios, hermanos, porque Él nos va a tener en cuenta. Va a tener en cuenta a los hermanos fieles. Y en esta ocasión se dirige a aquellos que han entregado sus vidas para el servicio de la obra de Dios.
Y también vimos ayer que en 1 Timoteo 3:13 el apóstol dice que aquellos que han ejercido bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe. Es decir, aquellos que han servido al Señor entre la Iglesia y que lo han hecho en los ministerios diversos que representa la diaconía. Mañana a la mañana veremos lo que es la diaconía en la Iglesia. Ese múltiple servicio al Señor en las iglesias locales de acuerdo a la necesidad o a las necesidades que el Señor pone por delante. Pues los que han ejercido bien, dice el apóstol, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe. Honra y mucha confianza. Hermanos que sirven al Señor. Francisco, Teresa y Pablo, que en esta tarde van a ser reconocidos. Honra por su ministerio fiel y mucha confianza en la fe que es en Cristo. Y eso lo genera el servicio fiel. No porque ellos sean ángeles bajados del cielo, sino porque al servir fielmente, la congregación que es fiel reconoce esta fidelidad. Gracias, Señor. Y finalmente, el apóstol dice aquí que les tengamos en mucha estima y amor. Es decir, en esa amorosa estima que he destacado antes, ¿no? Y además de forma sobreabundante. Y aquí, queridos, quiero hacer una apelación a la congregación, en especial a Vegueta, aunque estamos hermanos de más lugares, y nos sirve para todos. Somos llamados a estimar amorosamente a nuestros hermanos, a estimarles, a quererles. Yo dije el otro día, cariñosamente, que cada vez que les vemos debiéramos darles un beso o un abrazo, ¿no? Es decir, gracias, hermano, gracias, hermana, por tu ministerio y tu servicio, ¿no? Y orar por ellos, porque son hombres, son mujeres de carne y hueso. Y necesitan también la fortaleza del Señor para ir adelante. Dice el apóstol, a causa, fijaos, dice a causa de su obra, de su ministerio. Somos llamados a estimarles amorosamente y a honrarles, a no tirar piedras, a no poner obstáculos en el camino, ni palos en la rueda, ni murmuraciones, ni críticas y otras cosas parecidas. Somos llamados a cuidar también a aquellos que nos cuidan. En muchos encuentros pastorales, un servidor a lo largo de los años siempre ha oído esta frase, ¿no? ¿Quién cuida a los que cuidan al pueblo de Dios? El Señor, por supuesto. Pero los hermanos de las congregaciones tenemos ocasiones preciosas para cuidar a nuestros hermanos, no solo orando por ellos, sino siendo cariñosos con ellos, atentos. Y si tienen necesidades y podemos suplirlas como iglesia, pues también. Me agradó muchísimo, que viene con la voz medio rota, porque en Fuerteventura hace un viento, Rubén, fuerte, ¿no? Calor, más que viento, calor. Pero al día siguiente venían como 4 o 5 hermanos que me trajeron pastillas, jarabes, ¿no? Bueno, eso no cambió mi mensaje de ese día, pero me alegró en el corazón que ahí había hermanos pues sensibles, atentos. Esto es muy importante con aquellos que nos cuidan en el Señor, y muchos detalles más. Y a continuación el apóstol, para ultimar esta declaración, verso 13, dice, tened paz entre vosotros. ¿Por qué dice eso? Ahí, pegadito, está ahí pegadito. ¿Por qué? Porque cuando hacemos estas cosas, el diablo es muy astuto. El diablo no quiere el mismo sentir en la iglesia. El diablo no quiere que estemos unánimes. El diablo no quiere que la iglesia funcione bien ni de forma ordenada. Dice, el texto dice, tened paz entre vosotros mismos, haciendo énfasis, tened cuidado entre vosotros mismos. La necesidad de mantener la unidad y de no romperla ante estas situaciones de avance. Dios mediante,
no solo estos hermanos van a ser reconocidos, sino también vendrán otros en adelante. Vendréis otros en adelante. Y el camino que ellos han abierto en estos 50 años y que ahora ellos con este reconocimiento van a seguir caminando, pues otros que vendréis detrás lo vais a caminar. Y ojalá que sea pronto que podáis tener, Manuel, otro reconocimiento, ¿no? U otros reconocimientos por la gracia de Dios, ¿no? Tal como hacemos hoy. A estos hermanos que hemos descrito, dice que hay que reconocerles. Hay que reconocerles. Ahora le doy la vuelta a la frase del apóstol, porque comienza diciendo eso en verso 12. Os rogamos, y fijaos que el mismo apóstol, fundador de la Iglesia, no da un mandato seco, dice, es un ruego. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a esos. Y el reconocimiento, queridos, es lo que estamos haciendo esta tarde. El reconocimiento formal, digamos. No vamos ni a un extremo ni a otro, ¿no? No hemos de estar en ese extremo de no reconocer lo que el Señor levanta entre nosotros, ni al otro extremo clerical, que cuando se reconoce algo, pues se crea un halo alrededor de la persona que es falso, el reconocimiento religioso. No estamos hablando de eso, sino de reconocer formalmente, Señor, gracias, con actitud de gracias, que es lo que esta tarde hemos de hacer, ¿no? Y el reconocimiento más precioso es aquel en el que cada día hay una consciencia de dar gracias a Dios por los hermanos que nos sirven. Gracias al Señor por la obra que Él ha levantado aquí y en la isla, ¿no? Y en las islas a lo largo de estos años. Como decía el apóstol Pablo, pues encomendaros al Señor y a la palabra de su gracia. Que el Señor os bendiga. Amén.